sin tanta fijación de la guerra civil, yo creo que está muy influenciada por esta película, que yo creo que ha influenciado enormemente a muchas películas, ¿no? Porque era una incluso película, no de guerra, incluso sí, películas sí, no sí, de guerra necesariamente, porque es un punto de vista, una mirada muy precisa y muy minuciosa y muy paciente. Porque una de las cosas es que la película tiene un enorme ritmo, sin embargo, tiene una especie de... Hay un plano, me imagino que os acordáis de esa secuencia que por lo que se ve nos gusta a todos, que es la muerte del sargento Killian, que es cuando el teniente descubre que no está, y le manda a Montana que vaya. Hay un plano mantenido muy largo en que queda a la izquierda del fotograma el teniente y vemos cómo Montana en tiempo real hace un recorrido de 30 o 40 metros. Ese es el plano. De espalda. De espalda. Sí, sí. Y el plano lo mantiene durante mucho tiempo, no lo corta, no mete ningún subrayado musical, como hay en algunos otros momentos que a mí no me parecen muy acertados, porque yo estoy casi por asegurar que la mezcla de esta película, y sobre todo la utilización de la música un poco enfática de Bernstein, yo creo que eso no es obra de Mann. A mí me da la sensación que Mann... Es una película sin música. Exacto. Sí. A mí la música me sobra en casi todas las escenas. Pero yo pienso como un señor que tiene esa narrativa tan austera, tan escueta, tan sencilla, tan transparente, en ciertos momentos mete estas músicas de Bernstein que en el fondo lo único que hacen es subrayar, enfatizar y darle un tono retórico. Yo pienso, vamos, me atrevo a decirlo, que Mann no hubiera puesto ni mucho menos todos los bloques musicales que tiene. Sin embargo, yo pienso que paradójicamente esa música, que a mí tampoco me entusiasma y puede ser que hasta me sobre, valoriza el silencio. Creo que es una película con unos silencios verdaderamente impresionantes. Pero por eso mismo, es que había el silencio... Es el gran hallazgo del cine sonoro. Pero por ejemplo, escucha, todo el arranque de la parte final, los preparativos de la toma de la colina, están dados en silencio. Sí. Todo el rato. Y de repente, en un momento determinado, aprovechando una levantada de los ojos del teniente, mete la música y realmente el silencio estaría muchísimo mejor en toda la secuencia. Y ya no digamos al final, cuando ya al final es el momento en que empieza a dar los nombres y luego agarra tal, ahí mete unos coros. Del final me parece innecesario, ¿no? Sobre todo porque es que si el estilo de la película fuese por ahí, yo lo entendería. Pues no es nada enfático. Pero es que el estilo de la película va por otro lado. Esa música parece ser que es un añadido. Yo creo que es una concesión, porque si no, digamos, la historia sería demasiado cruel, porque en definitiva de los 17 hombres quedan 2. Porque Aldo Ray no se contabilizaban. Sí me gustaría, digamos, que hablásemos de esos pequeños detalles que a mí me parecen memorables, porque sobre los pequeños detalles justamente se concretan las relaciones entre los personajes, cómo progresa la relación entre ese intruso, entre ese extraño intruso que parece efectivamente un caño y que se termina integrando y siendo más y decisivo. Pero muy al final, ¿eh? En el resto él ayuda, salva los muebles. Llega a decir, no me llamo Montana, Montana es un mote. Le está diciendo, llámeme señor, y dice señor pero con ironía, y llega un momento en que le llama señor en serio, pero eso, por ejemplo, maravilloso, que se va a fumar cuando ya le quedan horas, son como los condenados en capilla, dice, no me quedan cigarrillos, y este que es un cara dice, tenga, son los suyos, se lo saca de su bolsillo. A mí me parece memorable, ¿no? No veremos el amanecer, sí que lo veremos amanecer, le dice. Sí subiré, pero espere. ¿Esperar a qué? Pero espere. Quiero vivir. ¿Esperar a qué? O cuando mientras que fuma el último cigarrillo. Ese sí que es el último cigarrillo. O cuando el sargento Killian le dice a Swigley que puede ir en el jeep y él reconoce que con que vaya la impedimenta, etcétera, que él no es necesario que vaya, aunque se encuentra enfermo. Eso es lo que tú dices, la sutileza. Ahora yo creo que esta película revela el enorme talento como cineasta desde mi punto de vista de Anthony Mann por su capacidad de trabajar las secuencias. Porque la película está estructurada muy teatralmente, en grandes cuadros, por hablar en términos de estructura. Y luego, ¿cómo es capaz de trabajar dentro de la secuencia? Por ejemplo, hay una secuencia que es claramente de paso en la película, que es la de la barrera de disparos. Si se ve, es prácticamente casi un ejercicio de Juegos Olímpicos, de 50 metros lisos bajo los morteros, ¿no? Pero logra trabajar la secuencia de tal manera que aporta información sobre los personajes que luego va a pasar más adelante, ¿no? A base de detalles, a base de decirle, y ahora Montana dice, mucho cuidado, eso es un apodo, yo me llamo Wilkame, no sé cómo. Para ir por orden alfabético. ¿no? La manera de estructurarlo con respecto a las parejas, o cómo utiliza
el truco de guión de las minas en el bosque para introducir el personaje del desertor que después va a utilizarlo, y para utilizar también un sistema de integración de Montana dentro de la iglesia, que es una secuencia de western absolutamente, con los apaches colocando trampas y esperando en gran parte de los pasos por donde va la caravana de estos personajes en una tierra absolutamente hostil y que desconocen, ¿no? Esa capacidad de utilizar una película que desde el punto de vista del guión está estructurada en grandes cuadros y trabajar el interior de las secuencias de manera de dotarle de un ritmo y de una tensión, creo que es lo que revela que Mann no es alguien que se dedica simplemente a coger un guión que es excelente y a dirigirlo con habilidad en la dirección de actores, utilización del paisaje, etcétera, sino creando tensiones dentro de la secuencia, haciendo progresar la secuencia y subdividiendo la secuencia extraordinariamente bien. A mí me parece que es un trabajo de dirección espléndido y muy inteligente el de Anton Lo bien Mann. dosificados que están desde el punto de vista narrativo los raptos de miedo. De pronto alguien tiene un miedo espantoso. Un soldado en guerra de pronto tiene, pues eso, un ataque de terror pánico, ¿no? Y qué bien dosificados están, cómo humaniza el terror, el miedo, porque bueno, eso sí forma parte de la condición humana, y cómo se da en la trocha minada en el bosque la cruel paradoja del que el que escapa víctima del terror pánico pisa la mina y queda despedazado, ¿no? Que no atina a poner el coche en marcha, de sí. miedo. Eso está muy bien hecho, esa escena. No puede, de nervios, de miedo, de pánico. Eso es un ataque de pánico. O el socavón en el que se mete el coche y empieza a resbalar y sale. Todo eso lo rueda con absoluta naturalidad, sin enfatizar ninguna de esas situaciones, ¿no? Es que eso que tú dices, que tienes toda la razón, yo creo que después de ver las 6 películas que creo que a lo largo de Qué grande es el cine hemos puesto de Mann, yo creo que nadie duda ya que es un autor de primera categoría, porque hay que ver en películas tan distintas cómo se mantiene un mismo punto de vista, un estilo personal, sin repetirse, una serie de constantes. Por ejemplo, el personaje de Montana, la evolución de Montana a través de este itinerario vital, que es este movimiento que hacen, es muy similar a las evoluciones de los personajes de Mann de los grandes westerns. Son personajes que empiezan de una forma y terminan siendo de otra. El caso de Montana es una evolución muy similar. Siempre son personajes heridos, ¿eh? Sí. Por dentro, por fuera. dentro. Y que la vida, heridos por dentro, y que la están vida todos. y el contacto con otros personajes, que es en el caso también de esta película, les hace cambiar. Porque Montana al final es distinto. ¿Y qué es lo que le ha hecho distinto? Pues, no sé, la vida cotidiana con estos personajes, su relación, que también es otra relación muy curiosa de protagonista-antagonista con Robert Ryan, que por cierto Robert Ryan yo creo que en su vida ha estado mejor. Estaba muy bien en Grupo Salvaje, que es otra. Pero en esta película tiene un plano que es al final, casi al final de la película, cuando tiene un diálogo con Montana, en que él ya está muy de vuelta de todo, ya está decepcionado, escéptico, que se moja el pelo con una cantimplora, y que luego al final se va Montana hacia el fondo y él se queda en primer plano y bebe de una cantimplora, que no se pueden dar más información y más datos de lo que está sintiendo y pensando sin hacer un solo gesto. Sí. Robert Ryan está prodigiosamente dirigido. Es increíble además que haya podido hacer otros papeles, porque parece que ha sido un profesional, un soldado. Siempre. Por cierto, que hay general de todo. Sí, hay una cosa que es verdaderamente terrible. Objetivamente solo llevamos 2 meses y medio de la guerra de Corea, ¿no? Y sin embargo, cuando llega a Montana resulta que parece que lleve años, que dice que los huele. Le dice, en caso de duda, disparar primero. Dice, ¿cómo sabía que no eran americanos? Que por cierto, no conozco la versión original, pero digamos hay una honradez. Cuando dice somos americanos lo dicen con acento en la versión doblada, ¿no? Claro, lo dicen mal. Lo dicen mal, lo dicen, digamos, en coreano, ¿no? Sí, de todas formas, la guerra de Corea fue una guerra muy oscura, porque los 2 documentales que rodó Ford no eran tan elegíacos ni tan heroicos como los de la Segunda Guerra Mundial. A Bogdanovich en un momento determinado le dijo que eran terribles las cargas nocturnas de los norcoreanos que filmó y el aspecto de desolación. Y me parece que era Ford el que decía que precisamente no fue la última de las guerras románticas, precisamente las de Corea. O sea, que había un sentimiento de hartazgo en la sociedad norteamericana, y yo creo que la guerra de Corea de alguna forma es el primer ensayo de lo que va a suceder posteriormente en Vietnam. Una guerra que no siente el pueblo americano en ese momento, Aparte de que en yo el creo contexto de la guerra que hay fría. una intención deliberada en que la película trascienda el hecho concreto de la guerra de Corea.
Yo creo que lo que le interesa más a Mann es la historia de un grupo reducido de personajes vulgares y cotidianos en una situación límite, con un peligro de vida o de muerte, pero yo creo que el que sea la guerra de Corea le trae un poco... Tampoco es una película antibelicista, o sea... No, pero no es una película de propaganda. No es de propaganda, pero tampoco es antibelicista. No es triunfalista. Coloca objetivamente unas personas